Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Nosotros estamos 8 p.m., 8 de la noche, hora del Perú. Un cordial saludo a quienes nos acompañan en otros usos horarios o nos verán posteriormente en otros usos horarios. Esta noche tengo el placer, el honor y la gratitud de recibir nuevamente a Juan Barranzuela. Juan es un importante, discreto pero muy efectivo consultor internacional y peruano. Él tiene una amplia experiencia en la carrera pública y también privada, tanto en el Sistema Nacional de Planificación cuando existió y después muchos años en gobiernos regionales, en posiciones de responsabilidad ejecutiva en los gobiernos regionales, en las gerencias, pero también como asesor de los gobiernos regionales y de los agrupamientos de gobiernos regionales, que es la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y otras instituciones, vinculado en los últimos años por la naturaleza de sus consultorías a las funciones de proinversión y a la preparación de proyectos que se hacen en relación a proinversión por gobiernos regionales y el gobierno nacional. Toda esta experiencia lo llevó, como a muchos, por la diosa fortuna, en que trae y saca, llega y sale, a ser ministro de Transportes y Comunicaciones, y en esas circunstancias nos conocimos, pero teníamos ya mutuas referencias de hace muchos años atrás. Él ha participado en estos temas en un par de entrevistas anteriores y ahora vamos a dedicar ya a entrar directamente al tema que nos ha convocado. El mecanismo va a ser muy sencillo. Él ha preparado un documento que va a ser también publicado por Red de Comunicación Regional, con lo que le estamos doblemente reconocidos, y le cedo la palabra para que inicie su presentación. Yo voy a ir haciendo algunas intervenciones para matizar este esfuerzo que él quiere compartir con nosotros, porque sabe más que yo y más que otros sobre este tema. Y en este programa la regla es invitar a personas que saben más en el tema y, por supuesto, mucho más que yo en muchos temas. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, señalar que es un tema que está totalmente en actualidad en todo el mundo y que es interesante hacer este ejercicio para el caso específico de América del Sur, por cuanto todos conocemos que los países en general han venido evolucionando a través de la historia, pero siempre en busca del control, en busca del poder, en busca del dominio. Y para esto se han valido del establecimiento de rutas de comercio por todo el mundo. A diferencia nuestra, que pareciera que nos han dejado al final, y curiosamente en este momento América del Sur se transforma en una plataforma de trabajo internacional, porque está llamado a cumplir un rol diferente que va a tener una consecuencia de actuación mundial. Como diría Alfred Thayer, quien domina el comercio domina la economía, y quien domina la economía domina el mundo. Sabemos todos que lo que corresponde a la carga comercial que transcurre por todo el mundo, antes era el 90% a través de medios marítimos y ahora ha llegado al 95%. Curiosamente, América del Sur y fundamentalmente el Perú adquieren una relevancia espectacular, porque casi el 55% de la infraestructura total portuaria va a quedar en este lado del Pacífico, específicamente en el lado peruano. Entonces ya
vamos adquiriendo una connotación específica dentro de la geopolítica, antes local y ahora global. Obviamente la influencia que se ha dado en todo el mundo a partir del comercio, más no de las armas como estrategia, ha sido la que estableció China. Y por historia conocemos también, aun cuando no es el objeto del tratamiento de hoy, pero sabemos que esa influencia ha servido para establecer a través de estas rutas un dominio progresivo dentro de un programa de expansión que tiene China. Y ahora nos toca a nosotros, a través del One Belt, One Road. Interesante porque estamos ahora dentro de la mira de estas rutas en lo que ellos llaman la nueva ruta de la seda. Sin embargo, es importante destacar, ya antes de entrar en materia de lo que corresponde a América del Sur, que ahora la historia toca las puertas de esta parte del continente dentro del mundo, que es América del Sur. Como antecedentes geohistóricos que es importante tener en cuenta, tenemos que en el caso específico de América del Sur, los antecedentes en el caso de las rutas específicamente se podrían referir, por ejemplo, al Capañac. ¿Vamos a las primeras láminas ya o todavía? Ya vamos a la primera lámina. Pensé que lo habían puesto. Primera lámina, por favor. Eso es lo que les explicaba con respecto al tema de la expansión, y ahí se puede observar una especie de anillo de rutas específicamente ligadas al crecimiento y a la evolución del comercio en el caso de América Latina, pero que curiosamente, como van a verlo en el desarrollo de la presentación, van coincidiendo con ese planeamiento que mencionaba Manuel, que ha habido en su oportunidad y se ha trabajado con mucho esfuerzo en el continente americano, que precisamente de carácter visionario permitió en su momento, en el imaginativo común, trazar un programa de trabajo que, si lo hubiéramos realizado, otras fueran las circunstancias por las cuales estuviéramos ahora en condiciones de establecer a través de nuestras fortalezas un posicionamiento total y absolutamente diferente. La otra lámina. Es interesante señalar que en los años 60, que hoy día muchos critican, la frase clave era comercio internacional y desarrollo, ¿recuerdas? Inclusive esa era la bandera de la CEPAL, pero aunada al esfuerzo de planificación del desarrollo. Continúa, Juan. Sí. Entonces, es interesante destacar algunos aspectos porque nos muestra que a través de la historia quienes nos han antecedido nos han dejado una herencia, no solamente de trabajo, no solamente de vestigios arqueológicos, arquitectónicos, sino que nos han mostrado que ellos tenían un planeamiento, llámese como fuere, que se le llamó o se le concibió, y que estableció pautas como antecedentes importantes que pueden ser comparados con otras culturas que han desarrollado muchísimo más en el mundo. Capañac llegó a desarrollar en su momento 6.000 kilómetros de caminos empedrados. Si nosotros comparamos con la red vial que se estableció en el caso, por ejemplo, de Roma, ellos llegaron a desarrollar 80.000 kilómetros de vías, mientras que en el caso de América del Sur se llegó a tener 60.000 kilómetros en desarrollo de rutas viales. Que es impresionante porque estos datos nos muestran que ha habido un planeamiento para integrar con miras a lograr un desarrollo.
Entonces, tomado esto en cuenta, nos va poniendo en alerta el que debemos rescatar, ¿no?, lo que hemos recibido como herencia y el compromiso de desarrollarnos a otro nivel. Como un pasado referencial es importante rescatar que todo esto se da dentro de lo que recordamos por historia, que es el imperio del Tahuantinsuyo. Pueden observar en la lámina el desarrollo de este imperio, que debe ser materia de orgullo nacional e internacional, más allá que identificarnos con quienes nos colonizaron. Los esfuerzos para comenzar una propuesta de integración a nivel de América del Sur nos vienen señalados, por ejemplo, como los que hizo Simón Bolívar entre 1819 y 1821, estamos hablando del siglo XIX, donde en aquel entonces se impulsaba la Gran Colombia como una expectativa de desarrollar y crear una gran potencia para América del Sur. Bueno, tenemos también los esfuerzos plasmados a través de lo que nos ha dejado como legado, por ejemplo, José Martí, o rescatar propuestas como, por ejemplo, los de la doctrina Monroe, que establecía pues que América para los americanos, que de alguna manera establecieron lineamientos políticos que nos han permitido ir avanzando en la historia y creando de alguna manera una organización, una conjunción de esfuerzos para buscar una identidad regional. En el continente de América del Sur se han experimentado diferentes programas de integración a través, por ejemplo, de la LAL, a través de la Alianza del Pacífico, a través de CELAC, propuestas como la COSUNA, Mercosur. Mercosur, recordemos que fue formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y UNASUR, que es la más reciente, donde los 12 presidentes de los países latinoamericanos o suramericanos se unen para conformar esta UNASUR, que es la que va a ser materia en su desarrollo de trabajo de la presentación de esta noche. Adelante, Juan, adelante. Ya hemos pasado 15 minutos, ¿ah? Ya. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en el caso de UNASUR, que es un esfuerzo tremendo, desarrollado por los 12 presidentes, este acuerdo se hizo en el 2008, luego por esas inestabilidades de tipo político que se dan en nuestros países en América del Sur, fue quedando un poco en el olvido. Pero ya en el año 2023 nuevamente se han reiterado los esfuerzos, en este caso principalmente de Brasil y Argentina, para comenzar a reactivar la UNASUR. Cuando estuvo creada la UNASUR, se dio pase al COSIPLAN, es decir, al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. A partir de aquí, en el año 2011, se crean los ejes IRSA. Yo he escuchado en algunas presentaciones, tanto en el país como fuera, que hablan como una experiencia ya inexistente a los ejes IRSA, pero no es tanto así, lo vamos a ver. Porque como pueden observar en la lámina que está en la pantalla, tenemos ahí los 10 ejes de integración de IRSA, pero estos ejes se traducen en un trabajo de planeamiento fino donde han intervenido los equipos de ingeniería de los ministerios de infraestructura, obras, etcétera, de los 12 países que trabajaron por primera vez el planeamiento
de obras para todo el continente de América del Sur. Y muchos de ellos están actualmente en ejecución. Por lo tanto, no podemos pensar que los ejes IRSA ya no están. Son los que nos están marcando precisamente ahora las pautas para continuar hacia esta unión suramericana. Y esta es una idea central, estimados amigos, que yo espero que recuerden, porque ha tratado de ser diluida por angas o por mangas, pero esta es la idea central que hay que recordar y continuar con la presentación de Juan. Adelante, Juan. Sí, como pueden ver en las láminas que corresponden a las carteras de proyectos que están a continuación de esta, solamente muestro algunos de los proyectos, porque en realidad son muchos proyectos que están desarrollados para cada uno de los ejes. Y los muestro solamente en el lado peruano, porque los ejes comprenden 2, 3, 4, hasta 5 países en cada caso, porque son transversales, hay otros que son horizontales, hay verticales. La idea es articular de manera coherente y armónica el territorio de América del Sur. Y en el caso de Perú, por ejemplo, podemos ver en el eje andino que está la autopista del Sol. Todos sabemos que la autopista del Sol sigue avanzando en su desarrollo, pero ya estaba programada desde los años en que se crea el COSIPLAN. Y no solamente se señalan, sino que tienen una ficha de proyecto, tienen un perfil de proyecto para cada caso. Y han venido desarrollándose y ejecutándose, ¿no?, a través del tiempo. Muchos de ellos ya están concluidos y algunos todavía están en plena ejecución, u otros esperando el financiamiento, están en proceso. Solamente quería hacer esa mención porque son temas extremadamente importantes que están consignados para cada eje. Hay una lámina que tienes ahí sobre que dice Perú, una que tienes el título cartera de proyectos por eje. ¿Hay otra que dice Perú? No, para el caso de Perú vamos a verlo a posterior. Okay. Pero en lo que corresponde a la cartera de proyectos, que es lo que tenemos como legado del trabajo de COSIPLAN, está señalado por ejes los proyectos que tienen, digamos, jurisdicción, por decirlo así, en el Perú, ¿no? Entonces se pueden detallar ahí porque tenemos de todo tipo de proyectos. Hay proyectos portuarios, hay proyectos aeroportuarios, hay proyectos fluviales, hay proyectos ferroviarios. Es decir, no han descuidado absolutamente nada todo lo que es el transporte multimodal, los proyectos energéticos y proyectos digitales. Mira la visión con que se ha trabajado. Por eso decía que si nosotros hubiéramos tomado un mayor interés a través de los diferentes países de América del Sur para poder desarrollar estos proyectos, tendríamos en este momento condiciones excepcionales, no solamente para una integración, sino para el crecimiento y desarrollo de toda América del Sur. Podemos igual apreciar en el siguiente eje, que es el eje Amazonas, donde también hay un conjunto de proyectos, ¿no? Estos están interrelacionados con digamos así, la otra parte de América del Sur, ¿no? O sea, aquí comprende todo lo que es el Perú, pero va hacia Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Igualmente hacia arriba va a conectarse con el Ecuador, con Colombia, con Venezuela, Surinam, Guyana. O sea, en realidad es impresionante, ¿no? Pero ahí lo tenemos, están los proyectos tanto en el Perú como en los demás países, o ejecutados o en proceso, como bien lo señalaste, Manuel. Y Brasil es el que sigue puntero en esto, ¿verdad? A pesar de las dificultades políticas, económicas, tecnológicas, sociales y ambientales que todos conocemos y a las cuales sobre las cuales tú tienes también una importante información y dominio. Adelante, Juan.
Así es correcto, porque Brasil, bueno, Brasil tiene la ventaja de tener el territorio más vasto dentro de este conjunto de naciones y obviamente por eso es que también en cuanto a su economía tiene mucha relevancia, ¿no? Y su territorio tiene tantas dificultades como las nuestras y necesita estar en constante desarrollo de infraestructura. Tenemos el eje Perú, Brasil, Bolivia, que también se pueden ver ahí los proyectos que están desarrollados o en proceso. Es decir, están señalados todos los ejes que tienen, en este caso, proyectos que tienen incumbencia para el desarrollo del país dentro del contexto general, integral de América del Sur. Con respecto a lo que señalabas, lo podemos apreciar en la siguiente lámina, donde están todas las naciones de América del Sur. Ahí podemos ver. Hemos colocado en la lámina los países, pero también hemos hecho un primer ejercicio a lo que correspondería a un futuro prospectivo y proyectivo. Porque el posicionamiento geoestratégico y geopolítico puede ser aplicado indistintamente en cualquier latitud dentro de lo que corresponde a la parte geopolítica, geográfica y geoestratégica de América del Sur. Y había que hacer el ejercicio para determinar cómo es que, trabajándose esto de manera ordenada, a través de un proceso de recuperación de la planificación, podemos arribar a un estatus de desarrollo de mediano y largo plazo que nos coloque en otro nivel dentro del panorama mundial. Esto que tú dices, yo lo resumiría, si me permites, una frase muy concreta. El sector privado se concentra en el proyecto, concepción, ejecución y su costo-beneficio integral, no solamente dinerario, sino integral. ¿Y quién se responsabiliza de juntar los proyectos? No puede ser otro que el Estado, a través del gobierno. Y para que eso tenga continuidad hay que saber elegir. Continuemos. Buena la precisión, Manuel, porque aquí me permite, por ejemplo, postular algo que siempre se dice, pareciera un poco en perfil bajo, pero en realidad es una situación que debe modificarse. Los diferentes gobiernos trabajan siempre bajo la égida de establecer políticas, pero las políticas que establecen son políticas de gobierno. Y lo que tenemos que pensar es en políticas de Estado. Así es. Si pensamos en políticas de Estado, entonces estamos teniendo un aseguramiento del cumplimiento de los objetivos y de todo lo que tracemos hacia el futuro para poder lograr un desarrollo. Que no sea un eterno comienzo, eterno retorno, sino una continuidad. Por supuesto, con momentos más acelerada, menos acelerada, pero continuidad en el tiempo y en el territorio. Así es. Ahora, tal como están presentados los proyectos en la cartera de proyectos, obviamente en el momento que se hace el planeamiento, no teníamos esto que se ha desarrollado tan rápidamente, que es la era digital, ¿no? La tecnología. Y algunos de los proyectos están planteados, por ejemplo, en el caso del transporte aéreo, sin pensar en entrar en mitigar o en controlar la contaminación. Entonces siempre tenemos ahí estos problemas. Pero ya dentro de lo que yo llamo el aplicativo para el futuro prospectivo, a todos los proyectos hay que agregarles el componente, ¿no?, de cero huella de carbono. De esa manera tendríamos un transporte aéreo, un transporte ferroviario, un transporte acuático, un transporte autoviario, todos involucrados en desarrollar modelos que permitan utilizar los mecanismos de desarrollo limpio que también en su momento
Así es, eso permíteme, eso lo hemos tratado contigo y también con otros colegas que antes se han presentado acá. Algunos han sido ministros también de distintos gobiernos, pero tienen un alto profesionalismo aparte de la responsabilidad que es temporal, que cada quien tiene en algún momento de ejercer una función pública. Y este componente que está expresando Juan ahora lo juntamos con lo que es planeamiento energético y transición energética que tiene que ser en el Perú, no para vender autos chinos como locos, que algunos se han convertido en vendedores de autos y no en planeamiento energético. Nuestra transición debe considerar lo que tenemos, mejorar también calidad de motores, porque hay motores que contaminan más y motores que contaminan menos, utilizar lo que queda de la actividad petrolera y utilizar más el gas, que contamina mucho menos en un periodo, mientras que paralelamente se siguen haciendo las inversiones en no renovables. No te interrumpo más, continúa, Juanito. Sí, en efecto, nosotros tenemos que pensar que tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Si no lo hacemos, nos vamos a convertir una vez más como una especie de secuencia en una etapa diferente de colonización, porque recordemos que si nosotros no creamos las condiciones diferentes para poder fortalecer nuestra economía, para desarrollar valor agregado, ya no ser solamente los exportadores de materia prima, para utilizar la tecnología que está utilizándose en el mundo, pues van a venir de otras latitudes, van a hacer las inversiones, no tenemos personal calificado, no tenemos profesionales en esas áreas, por lo tanto van a tener que traer los suyos y vamos a terminar con un problema más serio que el que tenemos actualmente. Gracias por señalar eso, que poca gente se atreve a hacerlo. Adelante, Juan. Y dentro de lo que hemos denominado este aplicativo, quería destacar algo. El sector público está acostumbrado, porque por tradición así se trabaja, en esperar que solamente el privado sea el que tenga la patente de promover el desarrollo de obras de mediana o de gran envergadura. Y lógicamente respondiendo a la estructura bajo la cual ellos vienen funcionando, porque hay diferentes controles, hay impedimentos de ley que les impide desarrollar trabajo ahí. Sin embargo, por ejemplo, una de las últimas consultorías que he desarrollado, pudimos tener la visión diferente en el caso de la gestión regional, Moquegua específicamente, porque Moquegua tiene características especiales. Dentro del índice de competitividad regional tienen el primer puesto y lo tienen hace varios años, luchando con Lima. Ahora desde el año pasado ya se le ganó, ahora es el primer puesto a nivel nacional y están manteniendo ese nivel de competitividad. Pero eso te despierta propuestas, ¿no? Y ensayas una serie de conceptos, y en este caso se logró la receptividad para que se plantee una alianza multiactor. Es decir, yo no puedo hacerlo directamente, pero sí puedo involucrar a todos los actores y a través de ello servir como un facilitador, un coordinador, un impulsor del desarrollo, pero teniendo como aliados a todos aquellos que tienen que ver con desarrollo portuario, con transporte multimodal, plataformas logísticas multimodales, para todo lo que es zonas especiales de desarrollo. Entonces hemos desarrollado una experiencia sumamente interesante que ya comenzó a dar resultados. Pero ¿por qué lo quería mencionar? Porque fíjense, solamente estamos hablando de una parte del territorio nacional, ni siquiera estamos hablando de un país dentro de toda la comunidad de países de América del Sur. Y encontramos que podíamos desarrollar, y ya lo tenemos planteado, mucho de eso está en proinversión, por ejemplo, de alguna manera establecer cuál va a ser el dinamizador de los sectores económicos, y encontramos que el desarrollo portuario, basados en que ya teníamos a Chancay como un referente,
podíamos crear condiciones para un desarrollo portuario que impulse las demás actividades. Y a través de ello, pues hemos logrado, ¿no?, lo que no se había hecho en muchos años, lograr el único puerto que está funcionando en esta parte del Pacífico peruano como puerto estatal, que ya debe pasar a un operador privado, es el terminal portuario de Hilo. Entonces, se ha logrado desarrollar con una alianza multiactor que está conformada por el MTC, de GIS, Proinversión, Autoridad Portuaria Nacional, ENAPU, incluso en su momento estuvo también el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio gobierno regional, sentados todos cada 15 días. Se ha venido trabajando con los equipos de ingeniería y de planeamiento para poder impulsar los proyectos que necesitábamos sacar de ahí. ¿Y cuáles son en esencia? Sí. No, diga nomás, continúa. ¿Cuáles son en esencia? Por ejemplo, el mejoramiento, ampliación y modernización del terminal portuario. Lo vamos a ver en una lámina especial, muy rápido, pero eso, por ejemplo, es un proyecto espectacular porque va acompañado de un componente que se llama rompeolas. Todo el país, en este año, por ejemplo, más de los meses se ha visto interrumpido 2, 3, 4 días en sus operaciones marítimas y portuarias por causa del oleaje, porque no tenemos rompeolas. Y somos el país que va a concentrar el 55% de la infraestructura portuaria de América Latina. No es posible que tengamos este tipo de situaciones. Una pregunta, los marinos, la gente, sobre todo de la Marina de Guerra, que tiene toda una escuela de hidrografía naval y también fluvial, son muy celosos de este asunto. Concretamente, ¿ellos también han participado o hay gente que tiene esa experticia, que esa capacidad profesional, han participado también en este equipo? Sí, gracias por la intervención, porque me permite mencionar que, por ejemplo, en esta estrategia de convocar a los mejores, en su momento se tocó la puerta de la Embajada de Holanda, de los Países Bajos del Reino Unido, porque es el mejor referente en materia portuaria. Ellos han tenido el puerto de Rotterdam, que lo tienen todavía y sigue creciendo por si acaso, pero en su momento fue el puerto más importante del mundo. Y hemos tenido asistencia técnica de ellos. Entonces, hemos logrado un diseño excepcional, ¿no?, para este puerto nacional, que definitivamente, una vez que entre ya en la fase constructiva, pues estamos en la fase primera, que es el estudio de preinversión, que se entrega la próxima semana, el día viernes, entonces arrancamos ya hacia la fase de ejecución y tendrá Proinversión que evaluar para que intervenga un operador privado como antesala a la gran obra que se está planteando ahí, que es un terminal portuario multipropósito, que puede ser de Gentilares, Tres Hermanas, bueno, el nombre es lo de menos. Mira, esto que está señalando nuestro invitado de hoy puede ser el segundo gran momento del país a partir desde Moquegua. El primer gran momento fue la aprobación del proyecto Quellaveco 2012 y su ejecución, que está a todo vapor, está trabajando muy bien, inclusive con aspectos ambientales, digitalización, muy modernamente. Bueno, eso se logró por la conjunción de decisiones de 32 personas, donde representantes del Estado, de la academia. Ayer estaba hablando con 2 profesores de la Universidad de Moquegua, precisamente, que han sido beneficiados por estas inversiones que se realizaron. Y este segundo gran momento tiene un sentido también de cooperación. Hay que llevarlo a la práctica para que eso sirva de ejemplo, no solamente en minería, sino en transportes, energía, comunicaciones, educación, como dicen ahora, desarrollo territorial. No, a mí no me gusta hablar de desarrollo territorial, sino el desarrollo de las regiones del Perú, no solo de los departamentos. Aquí estamos hablando, confundiendo regiones con departamentos. Se trata del departamento de Moquegua, que impacta en otros departamentos de una manera muy clara, y eso también se considera en el trabajo que ustedes están realizando. Adelante, Juan, creo que podemos pasar a otra lámina o terminar tú este comentario.
Solamente para hacer una acotación rápida de lo que hemos consignado aquí, porque curiosamente varios de los temas que estamos desarrollando dentro de este aplicativo devienen del trabajo de Cosiplan, porque el mejoramiento, ampliación y modernización del terminal portuario está consignado en Cosiplan, tiene su ficha de proyecto y tiene su costo, tiene una estructura. Y igualmente el corredor ferroviario bioceánico de integración, que es, creo yo, en este momento el proyecto más importante que puede aportar Moquegua a la economía nacional e internacional, porque al margen de los proyectos que se tienen, que están tratando de sacarse de manera forzada en el norte y en el centro, específicamente en el caso del centro, lo que es Pucallpa, Chancay, pues eso va a sufrir un periodo de estudio muy largo para determinar si es que existen condiciones o no, mientras que en el caso específico de Moquegua, el proyecto del corredor ferroviario fue considerado desde el trabajo de Cosiplan. Son 12 presidentes de la República de América del Sur que apostaron por ese proyecto para salir desde Brasil, pasar por Bolivia, entrar a Perú y luego salir hacia el Asia-Pacífico, porque en ese entonces no se pensaba Chancay. Efectivamente es así. Yo conocí algo de eso a partir del 2006, incluso cuando visitamos Brasil y conversamos con algunas de las autoridades, empresarios y académicos. Adelante, Juan. Sí, precisamente hay las fortalezas y las condiciones de batimetría, etcétera, oceanográficas, para que este terminal portuario comience a operar de manera diferente, modernizado dentro de la dimensión que tiene, pero simultáneamente tiene que salir también el terminal portuario grande, ¿no?, que es la infraestructura mayor portuaria, que ya ha tenido interés por parte de COSCO Shipping hace varios años. No encontraron información, quizá no hubo la receptividad, que ahora sí la hay, y prefirieron ir a Chancay. Pero también ha estado MyPort, con un ofrecimiento de $600 millones de inversión, que también fue mal canalizada su propuesta dentro de lo que se le llama la habilitación portuaria. La canalizaron a través de la Autoridad Portuaria Regional, no siendo el ente competente, debieron hacerlo en la Autoridad Portuaria. Exactamente, es muy importante lo que ha señalado. Y bueno, tenemos ahí considerado, por ejemplo, la construcción de un antepuerto que está ya dentro del proyecto del terminal portuario. Tenemos Ciudad Puerto, algo que nunca se ha trabajado en el país, ni siquiera en Chancay, que es un proyecto muy grande. Nunca se ha trabajado ni política, ni proyecto, ni planificación, ni nada del territorio, ¿no? Recién se está haciendo ahora solamente para el distrito. Nosotros ya comenzamos a través de un convenio con APN a trabajarlo. Ya se terminó el primer ciclo de formación, ¿no?, de especialistas para trabajar este tema. Tenemos, por ejemplo, lo que corresponde al Track Center, todo con previsión. Se ha hecho un planeamiento general, pero fundamentalmente hay que destacar algo. Veíamos anteriormente que no se había considerado en el trabajo de los proyectos de Cosiplan lo que corresponde al uso de combustibles hacia cero huella de carbono. En el caso nuestro tenemos un proyecto que se llama Hidrógeno Verde, porque curiosamente dentro del mundo hay 10 zonas donde se puede desarrollar el hidrógeno verde. De esas 10, el Perú es una. Y en el Perú hay 3 zonas donde se puede desarrollar el proyecto, que es Tacna, Moquegua y Arequipa. Y precisamente en Moquegua es que se tiene, de acuerdo al mapa de radiación solar nacional, se tienen muy buenas condiciones para poder desarrollarlo, y hay un equipo que está trabajando en esto. ¿Por qué? Porque aquí este es el combustible del futuro. Así es. Y va a abastecer, por ejemplo, las embarcaciones. Toda embarcación del tamaño que fuere que llegue va a poder abastecerse ahí. También las aeronaves, también el ferrocarril, también el transporte, y fundamentalmente por las características de ese combustible, puede ser utilizado fundamentalmente para transporte de carga pesada.
Entonces, están todas las condiciones dadas. Menciono solamente algunos por la limitación del tiempo, pero eso es lo que tenemos en este momento en desarrollo. Andamos con 8 horas 42 minutos y les doy un dato a los amigos brevísimamente para que tú puedas continuar con toda esta riqueza informativa. Esto que se está planteando es un asunto de valor nacional, empresarial, de inversión y también de demanda política para que esto pueda tener continuidad y sirva no de exclusión, sino de ejemplo para lo que se pueden hacer en otras partes del país. Siempre andamos mirando, yo quiero mi carro, yo quiero mi puerto, yo quiero mi aeropuerto, yo quiero mi ferrocarril. Eso no puede ser. Y esto demanda una visión, para empezar, no solo del departamento, sino de los departamentos contiguos con los cuales vive Moquegua en este caso. Y en segundo lugar, una perspectiva nacional para ver qué prioridad puede tener eso mientras se van construyendo otras cosas, ¿no? Y finalmente, acá tenemos mala memoria. Miren, revisen ustedes los mapas antiguos. El desierto de Atacama empieza en el Perú, no solamente en Chile. Hemos perdido una parte del desierto de Atacama, pero la parte norteña del desierto de Atacama todavía está en Moquegua y en Tacna. Adelante, Juan. Vean esos mapas antiguos y ahí se van a dar cuenta. Lo que pasa es que hoy día nadie estudia geografía en el Perú, geografía de América del Sur o geografía del Perú. Bien que hayas mencionado Atacama, me haces acordar que también tenemos el caso de Arica, porque del desarrollo que se está planteando es de integración. Claro, la geografía impone. Por ejemplo, tenemos el caso de Arica, el caso específico que Arica tiene conexión con Tacna a través de un tren, ¿no? Hay un ferrocarril ahí, Arica-Tacna. Y curiosamente los derechos sobre ese ferrocarril le corresponden al gobierno regional de Tacna. En este momento se está trabajando a través de Proinversión una fórmula para poder ellos asumir el trabajo de promoción para modernizar ese tren. Entonces nosotros en automático hemos entrado ya en conversaciones a través del gobierno regional, a través de la gobernación, para que podamos ver la posibilidad de que Proinversión amplíe la meta y ya no sea solamente Arica-Tacna, sino que sea Arica-Tacna-Moquegua. Con eso abrimos un espacio excepcional para transporte de carga, transporte de pasajeros, siempre pensando en que esto contribuye a alimentar lo que nosotros estamos denominando como una especie de nodo o hub en la parte que corresponde a Hilo. Y también tienen ellos un proyecto de autopista. Esa autopista que va hasta la bocana del río, estamos también planteando igual que se haga el esfuerzo a través del Estado para considerar la ampliación y de esa manera vamos integrando toda la parte sur, tanto desde Moquegua hasta Arica y por el otro lado hasta Brasil, ¿no? Pasando por Bolivia, pasando por Paraguay, Uruguay, Argentina, etc. Lo que quiere decir que, de hecho, hay una perspectiva de relación insustituible con Puno. Y aquí la gente piensa que de Puno solamente se ocupa el MAS de Bolivia o la gente que está contra el Estado en Puno. No, esto es también una perspectiva de Puno. Y yo me alegro mucho porque estás refiriéndote a enfoques que hemos trabajado en el Perú desde los años 60 con la Oficina Regional de Planificación de Desarrollo del Sur, que en su momento dirigió Óscar Espinosa Bedoya. Bueno, no te interrumpo más, continúa porque todavía queda material suficiente. A ver, dentro de lo que corresponde al concepto de integración, he querido traer a propósito este mapa. Este es un mapa oficial presentado en el mes de diciembre del año pasado por la ministra de Planeamiento de Brasil. Esto está dentro del concepto de un plan de rutas de integración de Brasil. Pero como ven ustedes, esa ruta de integración de Brasil llegan al Perú por una secuencia lógica. Estos proyectos de una u otra manera están considerados en los ejes IRSA, están considerados en los proyectos de los ejes. Y precisamente ahí se fortalece la propuesta nuestra en el sentido de
impulsar el desarrollo del corredor ferroviario bioceánico de integración, porque ahí ustedes observan lo que corresponde a la vía interoceánica sur, totalmente construida, ¿no? Y que comprende Matarani y fundamentalmente comprende Hilo. Pero ahora el corredor ferroviario, que está planteado en una ficha y en el mapa anterior, pues se ve fortalecido porque todas estas rutas precisamente van a permitir el intercambio de mercadería, ¿no?, hacia el lado del Pacífico y fundamentalmente hacia el Asia-Pacífico. Y aquí hacer un correctivo también, o una precisión. Siempre que hablamos del Asia-Pacífico, pareciera que solamente al referirnos estamos refiriendo a China, ¿no? Y siempre que se habla de Asia-Pacífico, inmediatamente se vincula con China. Pero recordemos que ahí está pues, Japón, está Corea, está gran parte de Rusia, Indonesia, Australia, Indonesia, está la India, o sea, Singapur, todas esas, un conjunto de economías muy importantísimas, no solamente por cantidad de comercio, sino por su altísimo componente tecnológico. Y ahí la importancia de que nosotros tenemos que plantear un trabajo diferente. En el aplicativo nuestro estamos hablando de generar valor agregado, que ya no salgan la materia prima como están, porque tenemos una zona especial de desarrollo, que es el SEC Hilo. Entonces, estamos aprovechando al máximo lo que tenemos para hacer una dinámica diferente, ¿no? Adelante, Juan. A mí me dio vergüenza escuchar a 2 ministros peruanos decir, no nos han invitado, no sabemos qué quieren hacer. Esas cosas, por un mínimo de decoro, por último, si no fuese cierto, hay que guardárselas. Adelante, por favor. Y señalar ahí en lo que tú comentas que esto no es una novedad. Ya hay varios tratados, hay varios memorándum de entendimiento suscritos con China y suscritos con Brasil. Es más, el año 2014, 2015 se suscribió un memorándum de entendimiento específicamente para determinar la ruta que permitiera la construcción y el financiamiento del corredor ferroviario bioceánico, ¿no?, que le permitiera unir todo lo que corresponde a la producción del lado del Atlántico para que pueda salir por el Pacífico. Y aquí también aprovechar para decir que quizá la falta de información nos lleva muchas veces a elucubrar cosas, pero en la práctica pareciera que se dice una cosa, pero la realidad es otra. O sea, en el caso de Sao Paulo, porque este proyecto viene de Sao Paulo y pasa por todas las naciones hasta llegar al Perú y su salida, en este caso por Hilo. Pero ya Cosco Shipping ha hecho una inversión millonaria en el puerto de Santos el año pasado, lo que significa que ellos están apostando por esa ruta. Sin embargo, estamos trabajando aparentemente en la teoría de que van a ser otras las rutas que se van a utilizar para salir hacia el Pacífico. Entonces, ahí, en la siguiente lámina, ahí podemos ver lo que estaba explicando, ¿no?, con respecto al corredor, al proyecto del corredor ferroviario, ¿no? Es más, en los años 70, cuando existía el Instituto Nacional de Planificación, hemos visto y hay los aportes del área, de lo que fue el área regional de planificación y de las oficinas regionales, tanto para el planeamiento de desarrollo como para el planeamiento de defensa nacional. Y eso ahora ni se habla. La gente está enfrascada en comprar ingenios militares, pero no en una visión estratégica de Perú. Eso, por ejemplo, está ausente de las propuestas de modernización del equipamiento militar. Ausente me refiero al campo público, la gente no conoce, solamente se discute que el avión, que el submarino, que es importante, pero tiene que estar ubicado en esta concepción de desarrollo y de seguridad nacional, porque eso es seguridad nacional. Poder posibilitar que haya mejores resultados para que la gente viva mejor. Así es. En la siguiente lámina, ya, esa es la última lámina. Aquí resaltamos la proyección que se tiene
porque esto es algo que se destacó en el último foro que tuvimos en Lima, Foro Hilo, el puerto de Hilo, donde el presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales felicitó a la gestión regional porque estaba trabajando en función a la proyección de obras de envergadura que no correspondían al plazo de gestión. Y ese es el gran problema que hay en el país, que todo se trabaja casi de nivel inmediatista porque está supeditado a los años en que van a corresponderles desarrollar su gestión, y lógicamente utilizan los recursos solamente para ese periodo, y de esa manera no podemos tener nosotros una visión de desarrollo. No hacen planeamiento a propósito porque saben que van a estar 3, 4 años y supeditan las inversiones a ese periodo. Y en el mejor caso se hace una parte, pero es usual que eso está acompañado de un altísimo grado de vizcarrización, de corrupción. Adelante. En efecto, eso es lo que estamos ahora viendo que se está corrigiendo. Entonces estamos trabajando con estas miras diferentes. Y aquí aprovechar para señalar, porque en la lámina se puede observar, por ejemplo, un desarrollo al año 2035 de la infraestructura que se le va a poner a un nivel de tecnología de punta. Pero el solo hecho de decir proyectado al 2035 significa que supera varios periodos después de los actuales. Sin embargo, se está trabajando como si fuera a entregarse el próximo año. Es que vivimos todavía, y si se dan cuenta, estimados amigos, desde este programa que se interesa no solo por las noticias, sino a partir de ella o sin excluirla, por estructuras y tendencias, estamos viviendo un periodo del país, el periodo de los anuncios. Hay anuncios semanales, diarios, quincenales, mensuales. Cuando uno pone esos anuncios y dice, bueno, a ver, se han anunciado tantas inversiones, voy a ver cómo funcionan. ¿Cuántas de ellas son de inmediato? ¿Cuántas son de 2 años? ¿Cuántas son de 3? Y hay muchas que son de más de 2 periodos gubernamentales. Entonces, eso es con propósito de taparle el ojo a la gente, los oídos, y de preparar un proceso electoral con otros fines. Pero aquí estamos en serio tratando de un enfoque sustantivo de lo que se está haciendo con un gran esfuerzo departamental en función del desarrollo de toda un área y del país. Adelante, Juan, para que puedas terminar la presentación. Bien. Respondiéndonos a la pregunta que seguramente todos están haciendo, ¿necesitamos una unión de naciones suramericanas? Sí. Muchos cuestionan, incluso dicen que no hay condiciones, que es poco probable que se dé, pero las cosas no se van a dar si no se inician y se desarrollan. Y yo creo que sí hay las condiciones, definitivamente. Sin embargo, hay algunos retos que hay que anotar. Por ejemplo, el gran reto que tenemos es nuestra geografía regional, ¿no? Tenemos mar, tenemos costa, tenemos sierra, tenemos selva, y la tenemos en todo el dimensionamiento geopolítico de América del Sur. Sin embargo, la tecnología nos permite no solamente acortar distancias, sino establecer diferentes modalidades de transporte, por eso se llama transporte multimodal, que va resolviendo, ¿no?, estas dificultades. Un escollo fuerte son las corrientes políticas, porque sabemos por historia que no podemos encontrar un consenso de tipo político, porque en un país tenemos un desarrollo político, en otro tenemos otro diferente. Intercalados están algunos que son similares en su propuesta política. Esto hace mucho daño en el sentido de que no se encuentra un mecanismo para poder conjugar, porque no necesariamente queremos que todos sean de izquierda, que todos sean de derecha o que todos sean de centro, sino que las políticas de Estado son las que tienen que marcar la diferencia para que se puedan trabajar propósitos comunes. Tenemos lo que yo le considero una disrupción, esa intervención
de determinados países de querer lograr a través del establecimiento de 2, 3 inversiones importantes que el país se comprometa en desarrollar toda una logística. Y eso no es el camino. Lo que hay que establecer es de manera conjunta los países de América del Sur trabajar una política para inversiones extranjeras directas. De esa manera no metemos todos los huevos en la canasta, sino que tenemos que dar una apertura para que de distintas naciones del mundo puedan conjuntamente con nosotros generar una sinergia que nos lleve a un desarrollo. Lo que mencionabas con respecto a la seguridad, necesitamos los países de América del Sur estar unidos porque necesitamos resolver temas que nos tocan muy cerca, que son los de seguridad y los que son los de defensa, combatir la corrupción, el narcotráfico, que está afectando tan seriamente. Porque ¿puedes quitar la lámina, por favor? Porque no tenemos una solución conjunta para esos efectos. Y finalmente, lo que es la tecnología para tener un mejor desarrollo comparativamente con otras latitudes del mundo. Y lo que es fundamental, que lo ha venido trabajando ALLAL, y ahí termino, que debemos tomarlo en cuenta, ¿no? El desarrollo de un instrumento financiero que nos permita a las naciones de América del Sur poder establecer condiciones diferentes, ¿no?, para manejo de la economía. En la medida que logramos resolver estos retos, que no son todos los países en el mundo que han conformado grandes agrupaciones, asociaciones o confederaciones, los han tenido, pero los han logrado resolver. En el caso nuestro, antes que buscar soluciones a través de otros modelos económicos o financieros de otros países, tratemos de buscar uno que nos permita trabajar de manera conjunta con un horizonte de desarrollo, con un planeamiento de largo plazo. Con sentido realista, aprovechando lo que existe, lo que viene de otros grandes potencias, República Popular China, también de la Unión Europea, por ejemplo, con el Mercosur, que por sus necesidades políticas están tratando de resolver sus problemas y llegar a la ejecución del acuerdo para luego ponerlo en cumplimiento, y así también con Estados Unidos de América. A eso le llamamos tener una visión propia de desarrollo y de seguridad, tanto de cada estado, población, territorio, instituciones, como el conjunto de estados que tú estás mencionando, y hay que retomar esa perspectiva. Todavía nos quedan algunas instituciones útiles y otras hay que recrearlas en términos prácticos, como tú lo has estado señalando a lo largo de toda la presentación, por la cual te agradecemos sinceramente y esperamos tenerte nuevamente. Y más adelante vamos a tener paneles con otra modalidad para poder juntar a personas, por ejemplo, que están en energía, en minas o en transportes, y conversar cada uno a la vez. Cuando tengamos esas invitaciones listas, vamos a compartirlas con ustedes, que ya nos acompañan más de 3 años. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, amigos. A ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hemos presentado Geopolítica en RCR.